Miércoles 30 de octubre de 2024, y si te perdiste la mañanera del pueblo, este resumen es para ti. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inició su conferencia presentando a los miembros de su gabinete, invitados e invitadas de este día. Hoy nos acompaña la maestra Lucelena González, secretaria de Energía, el maestro Andrés Layuz, que es director general de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, y Ernestina Godoy, consejera jurídica del Gobierno de México, adelante, por favor, y Miguel Elorza, que es el coordinador de Infodemia, el detector de mentiras. Ya entrando en materia, la presidenta informó que el día de hoy se firmaría el decreto para devolver al pueblo las empresas energéticas, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, así como la capacidad del Estado mexicano para operar los trenes de pasajeros. Mencionó también que el día de hoy se enviaría al Congreso el cambio a la ley orgánica del gobierno mexicano para integrar las siguientes secretarías. Ahí se incluye la creación de la Secretaría de las Mujeres, que estará funcionando a partir del 1 de enero del 2025, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, que también estará operando a partir del 1 de enero del 2025, y la Agencia de Transformación Digital. El secretario Andrés Layú informó que al ser aprobada la iniciativa de reforma el día de ayer por el Congreso, hoy ya es una reforma constitucional al artículo 28, en donde se incorpora que la comunicación vía satélite y los ferrocarriles, tanto para el transporte de pasajeros como de carga, son áreas prioritarias para el desarrollo nacional, y también resalta que el Estado mexicano retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Para ello, el Ejecutivo Federal podrá otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones particulares. Procedió presentando una línea de tiempo desde la creación de los ferrocarriles en México, pasando por la privatización y la recuperación de los ferrocarriles de pasajeros. Informó que el objetivo de esta administración es construir 3.000 kilómetros de vías férreas para operación de trenes de pasajeros, así como fortalecer los trenes de carga. De la misma manera, informó que en la pasada administración se crearon 3 proyectos de trenes de pasajeros, el Tren Maya, el Tren Interoceánico, así como el Tren México-Toluca. Informó que ya se iniciaron los estudios para 3 proyectos para trenes de pasajeros de esta administración, como es el Tren México-Pachuca, que ahorrará el 25% del tiempo en el traslado, el México-Querétaro, con un ahorro del 40% en el tiempo de traslado, así como la implementación de servicio de carga en el Tren Maya. Como acto seguido, se informó que la reforma en materia energética también fue aprobada el día de ayer, lo que la convierte en una reforma constitucional, en donde se incluyen modificaciones a los artículos 25, 27 y 28. Se mencionó también que la reforma del 2013 fue un desmembramiento de las empresas públicas que fueron convertidas en empresas privadas y que se regían bajo el régimen de empresas privadas. Resaltó que con estas reformas aprobadas el día de ayer se estaría logrando lo siguiente. Lo que se logró es regresarle al pueblo de México a estas empresas. Se cambia la naturaleza tanto de la Comisión Federal de Electricidad como de Petróleos Mexicanos para devolverles eso, su carácter público como empresas públicas del Estado. ¿Esto qué significa? Que se le da prevalencia a estas empresas para que se garantice la continuidad, la seguridad y la accesibilidad de todos los mexicanos a un recurso estratégico. Con la reforma anterior, por ejemplo, les pongo solamente un ejemplo, CFE no podía llevar energía eléctrica a poblados alejados donde no fuera rentable, porque tenía que verse el servicio público como una mercancía, la cual tenía que venderse a precios que fueran rentables para todas las empresas, como cualquier empresa privada. Aquí recuperamos la esencia de que este es un recurso estratégico para la nación, y por otro lado nos permite retomar la planeación, de la capacidad de planeación que tenía el Estado mexicano y que nunca se debió de haber perdido, pero que con la reforma del 2013 se perdió, y esto ha ocasionado muchísimo desorden y ha ocasionado incluso problemas técnicos que ponen en riesgo la confiabilidad de todo el sistema energético nacional. Asimismo, otra de las cosas que se reservan para la nación es que se incorpore el litio como un área estratégica del Estado mexicano. La presidenta procedió a firmar el decreto para estas 2 nuevas reformas constitucionales. Continuando con la conferencia, la mandataria complementó informando que es importante que se sepa que, aunque Pemex y CFE regresarán a ser empresas públicas, quedará espacio para la inversión privada, y esto queda asentado en las leyes secundarias. También externó el compromiso del Estado para operar con eficiencia las empresas que brindarán los servicios energéticos al pueblo mexicano.
Ya en las preguntas, la presidenta informó que Comisión Federal de Electricidad tendrá la preponderancia y la facultad de producir energía a través de las plantas hidroeléctricas, que antes no tenía. Mencionó que el próximo miércoles se presentará el Plan Nacional de Energía para el caso eléctrico y al siguiente miércoles se presentará el Plan Nacional para Pemex. Se informó también que se producirán alrededor de 300,000 empleos con respecto a los proyectos ferroviarios, iniciando en abril del próximo año. Con respecto a la renuncia de ministros y a los millonarios haberes que recibirán con su retiro, la presidenta informó que lo que es importante dar a conocer es que los ministros hicieron una propuesta para que se apruebe en el Pleno de la Corte recursos que incorporan a la Corte los partidos políticos, lo cual no es correcto, porque los partidos políticos no tienen personalidad jurídica para interponer recursos ante la Corte, lo cual es anticonstitucional. Mencionó que parte de la propuesta que hace un ministro es que se elijan los ministros popularmente, pero no los magistrados ni los jueces, y sobre eso renunciarían 8 ministros de los 11 actuales. La presidenta, en contraparte, leyó lo contenido en el artículo 135 de nuestra Constitución, que dice: la presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. A ver, en este artículo donde dice, y la Corte también puede modificar la Constitución o las reformas. La presidenta enfatizó que quiere ver si los ministros están dispuestos a violar este artículo, pretendiendo cambiar una reforma pasando por encima del constituyente. 8 personas pretenden cambiar una reforma por el pueblo de México, sobre el constituyente. ¿Sí se dan cuenta de la magnitud? La mandataria mencionó también que a pesar de que se le cataloga como autoritaria, se está actuando conforme a lo dispuesto en la Constitución y que incluso los jueces y magistrados podrán renunciar o participar en el proceso de elección, pero contundentemente informó que los ministros pueden no estar de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, así como cualquier persona, pero que de eso a querer ser constituyentes no está establecido en la Constitución, ya que esa es facultad de las 2/3 partes de las cámaras, así como la mayoría de los congresos locales en representación del pueblo de México. Mencionó que en ningún país del mundo el Poder Judicial legisla, a excepción de un caso de jurisprudencia, pero no pueden jamás cambiar la Constitución. Mencionó también que Marco Cortés tiene la postura calderonista de regresar a la guerra contra el narcotráfico, así como la intervención de los Estados Unidos, pero que México va a trabajar en coordinación con el país del norte, pero nunca subordinarse. Nancy Flores, de la revista Contralínea, informó que la renta para el edificio de las oficinas del INAI es de 7 millones de pesos mensuales, por lo que los 12 años que llevan ahí superan los 1,000 millones de pesos bajo este concepto de renta. La presidenta informó que no habrá impunidad en ningún caso y que sigue en puerta la reforma para los organismos autónomos y que está en revisión en el Congreso, pero enfatizó que el INAI, con toda esa corrupción, no tiene sentido que permanezca cuando tiene la tarea de que no haya corrupción y presenta corrupción por sí mismo, pero que ahora se transparentará el uso de los recursos públicos en manos de la recién creada Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, y enfatizó que se está trabajando para garantizar la transparencia. En tema de la detención del Mayo Zambada y a las declaraciones del embajador Ken Salazar del día de ayer, de que los mexicanos deberíamos de estar celebrando la detención, la presidenta informó que la Fiscalía General de la República está investigando el caso y que el fin no justifica los medios y que no porque hayan detenido a un narcotraficante se puede dejar pasar la manera de cómo se llevó a cabo la detención, ya que entran temas de derechos humanos y soberanía nacional, por lo que el canciller está trabajando en reuniones con el embajador, puesto que México merece respeto y condiciones de igualdad, en donde se cumplan las normas nacionales e internacionales para detenciones. En otros temas internacionales, la presidenta presentó un video del perdón que ofreció el presidente Biden, así como un perdón que otorgó el rey Carlos por temas de crímenes del pasado, y reiteró que las disculpas públicas engrandecen a las personas, a las naciones y a los pueblos, mejorando siempre las relaciones. La presidenta mostró una encuesta realizada por el diario Heraldo
en la cual destaca lo siguiente. Hoy en el Heraldo. Dice, por lo que usted sabe o ha escuchado, ¿qué tanta corrupción existe en el Poder Judicial? 37%, la mayoría son corruptos. 34%, pocos son corruptos. 13%, todos los ministros, magistrados o jueces son corruptos. 4%, ningún ministro, magistrado o juez es corrupto. Dentro del mismo tema, la presidenta comentó que el pueblo votó como votó en las pasadas elecciones para que se llevara a cabo la reforma al Poder Judicial y que pensar que fue un voto no informado es burlarse del pueblo, puesto que en todos sus eventos públicos de campaña preguntó a las personas si estaban de acuerdo en que se eligieran por voto popular y el pueblo contundentemente respondió que sí. Referente al decreto que hace nuevamente públicas las empresas de energía, la presidenta mencionó que el gas del bienestar permanecerá en los planes integrales de Pemex, pero más adelante se dará más información. La mandataria también informó que en próximos días se presentará el plan de la creación de la agencia digital para simplificar toda la tramitología que se lleva a cabo en el país, así como en los consulados mexicanos, para beneficiar a todos los paisanos migrantes que radican en el extranjero. Para finalizar, se presentó en la sección especial El detector de mentiras a cargo de Infodemia, en donde se desmintieron temas como el fantasma del autoritarismo en la reforma de supremacía constitucional, entre otros. 1. Es mentira que la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución destruye la división de poderes y conduce a la dictadura. La iniciativa eleva a rango constitucional el artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece que este derecho es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. No altera la división de los tres poderes de la Unión ni los desaparece. Tampoco desaparece los derechos de los ciudadanos ni la posibilidad de hacerlos valer por la vía del amparo. Por mi parte es todo. Si te ha gustado este contenido, te invito a suscribirte, a interactuar con este video comentando, dando like y compartiendo. De este modo, la información llegará a muchas más personas. Saludos y bendiciones.